Amigos, ¿qué tal? Hoy es 31 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Estados Unidos impone sanciones económicas directas contra Nicolás Maduro. Estados Unidos sancionó este lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al incluirlo en una lista negra que desarrolla el Departamento del Tesoro y que conlleva a la muerte financiera en suelo americano. La decisión fue tomada, según Washington, como castigo por la realización este fin de semana de la elección para conformar una asamblea constituyente que reformará la Carta Magna y que Estados Unidos considera ilegal. Comillas, estas sanciones llegan un día después que el gobierno de Maduro adelantara las elecciones para una asamblea constituyente que aspira a usurpar de manera ilegal el rol constitucional de la Asamblea Nacional, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario a los venezolanos, cierra comillas, dice el comunicado expedido este lunes por el Departamento del Tesoro. La administración de Maduro, continúa el texto, ha procedido con la Asamblea Constituyente, pese a que los venezolanos y gobiernos democráticos del mundo se han opuesto y lo consideran un asalto a las libertades del pueblo, cierra comillas, indica acciones jurídicas y financieras. El Departamento del Tesoro califica a Maduro en su comunicado como un dictador que ignora la voluntad del pueblo e indicó que la Asamblea Constituyente representa la ruptura del orden constitucional. Además, hace una descripción de la violencia y la represión al que ha sido sometida la oposición durante los más de 100 días de protesta que suma Venezuela. Comillas, bajo el régimen de Maduro, el gobierno de Venezuela ha deliberada y repetidamente abusado de los derechos de los ciudadanos a través del uso de la violencia, la represión y las demostraciones de criminalización. Bajo su dirección, las fuerzas de seguridad han sistemáticamente reprimido y criminalizado a los partidos de oposición con detenciones arbitrarias, persecución militar de los civiles y exceso del uso de la fuerza contra los manifestantes. Cualquier miembro de la oposición o crítico del régimen corre el riesgo de ser detenido, asaltado, torturado o asesinado, cierra comillas, dice el comunicado del Departamento del Tesoro. En temas políticos presentamos el informe del director. Divide y reinarás. Es una costumbre de la vida y una constante también, sin escrúpulo alguno. Obedece a manifestaciones y necesidades del momento con un rictus de oportunismo. Quien hace uso de sus bondades, bien o mal aplicadas, adquiere importancia y trascendencia por venir de quien viene, de quien acude a ella y deja en el ambiente la sensación de que todo está bien hecho, que todo es correcto, cuando no es así. Si no lo cree, mire hacia Venezuela y empiece a deshojar margaritas y encontrará de todo como en botica. Gobernar con apenas un 13% de respaldo y decir que el pueblo de Venezuela ha ganado lo que a los ojos del mundo es una física derrota, trae consigo repudio, porque las mentiras se caen de su peso solitas, sin quien las empuje o les ponga resaltador. Eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro para justificar lo que viene, lo que hará contra la voluntad de más del 80% de los venezolanos que desaprueba su régimen dictatorial. Maduro no siente pena, ni mucho menos se conduele por las más de 100 muertes violentas causadas por la Guardia Nacional Bolivariana y cuerpos de seguridad del Estado. Que caigan gente de todos los días abatidas por reclamar sus derechos civiles y políticos sin haberse siquiera arrepentido por lo que está pasando en las calles, donde el clamor es por la escasez de alimentos, medicamentos, trabajo, seguridad y tantas cosas más que la dictadura no ve ni acepta como necesidades sentidas de una población que huye del régimen, que le dice mentiras al pueblo para tratar de quedar bien con la comunidad internacional, que ya empezó a poner distancia con la dictadura, desconociendo la nueva Asamblea Nacional Constituyente, elegida un día anterior, pisoteando la institucionalidad e instaurando de paso una dictadura que goza acribillando a gentes indefensas que reclaman lo elemental para poder vivir. Es el dolor de un pueblo masacrado por un régimen apoyado por unas fuerzas armadas sindicadas de estar favoreciendo a Maduro por tener los mejores sueldos, que anestesian su conducta y el comportamiento para cumplirle al dictador su deseo de consolidarse en el poder. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y cuando se acabe el régimen, que algún día tendrá que ocurrir, la justicia verdadera se encargará
de que cada uno de los miembros del régimen pague por lo que han hecho para apoyarlo. En temas políticos, este fue el informe del director. Lo que se sabe y lo que no se sabe de la constituyente en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, concretó el domingo la elección de su asamblea constituyente, que la oposición y varios países dijeron desconocer. ¿Qué se sabe y qué no se sabe de la controversial iniciativa? Lo que se sabe: 1. La constituyente será un suprapoder por encima de todos los poderes constituidos, incluido el Parlamento de mayoría opositora. Puede regenerarlo todo, crearlo todo. Es el poder de poderes, sostiene Maduro, quien promete que la Asamblea traerá la paz frente a protestas que exigen su salida y dejan unos 125 muertos en 4 meses. 2. La nueva constitución será redactada por 545 constituyentes, 364 elegidos por territorios y 181 por sectores sociales. La oposición, que se negó a participar, critica la votación corporativa definida por Maduro, ante denuncias de que el sistema de elección fue un fraude para instalar una dictadura. El oficialismo sostiene que abre paso a la democracia directa. 3. La constituyente se instalará el próximo miércoles en el Palacio Legislativo, donde sesionará paralelamente el Parlamento. La oposición convocó para ese día a una gran manifestación en Caracas. 4. Maduro aseguró que la nueva Carta Magna, que sustituirá a la que promulgó en 1999 el fallecido expresidente Hugo Chávez, se someterá a referendo, aunque ya eso es lo de menos, señala Colet Capriles, subrayando que de antemano la constituyente tomará decisiones ejecutivas y legislativas, según adelantaron Maduro y altos funcionarios. La iniciativa fue convocada sin consulta previa en las urnas. 5. El oficialismo tendrá en la constituyente a sus cuadros más fuertes, entre ellos el número 2 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la ex canciller Delcy Rodríguez y la primera dama Silvia Flores. Lo que no se sabe: 1. Se desconoce por cuánto tiempo sesionará esta asamblea, pues eso lo decidirán los miembros elegidos. 2. Si siendo un suprapoder disolverá instituciones como el Parlamento o la Fiscalía, como han amenazado dirigentes oficialistas. La fiscal general Luisa Ortega, chavista, que rompió con el mandatario e intentó frenar la constituyente con recursos rechazados por la Corte Suprema, acusada de servir al gobierno, advierte que podría instaurarse un sistema totalitario. 3. Si se realizarán elecciones, una de las rectoras del Poder Electoral, Socorro Hernández, dijo que los comicios de gobernadores, que debieron hacerse en el 2016, pero fueron pospuestos para diciembre de 2017, dependerán de las decisiones de los asambleístas. La oposición alerta que también quedan en el limbo las presidenciales de 2018. 4. Tampoco se sabe si desatará una cacería de brujas que elevará el número de presos políticos calculados por la ONG Foro Penal en medio millar, aunque Delcy Rodríguez asegura que la constituyente no es para aniquilar al adversario. Maduro asegura que uno de los objetivos es establecer un diálogo para superar la crisis, pero también advierte que habrá justicia por los crímenes de la derecha durante las protestas. 5. El presidente sostiene que la constituyente traerá estabilidad frente al colapso económico, pero se desconocen las medidas para lograrlo. Según la consultora Ecoanalítica, si las protestas siguen hasta el fin de año, el Producto Interno Bruto se contraería 9% en el 2017 frente a una previsión original de 4,3%, encadenando 4 años de caída. 6. También se desconoce si el gobierno de Maduro o cambiaría las funciones del Ejecutivo. Lo que viene para las relaciones de Colombia con Venezuela. Las relaciones entre los gobiernos colombiano y el venezolano, que en los últimos tiempos no han sido fáciles, parece que en el corto plazo tienden a enrarecerse un poco más. Todo esto básicamente porque el viernes el presidente Juan Manuel Santos anticipó que no reconocería los resultados de la constituyente, y eso molestó a Maduro, quien dijo el sábado que el colombiano perdió la cabeza. Claro que la decisión de Santos, en una clara muestra de sintonía con la comunidad internacional,
Le siguieron las de los gobiernos de Estados Unidos, que además anunció la noche de este domingo medidas contra los miembros de la Constituyente, México, Panamá, Perú, Argentina, Costa Rica y España. Por su parte, la Cancillería colombiana dijo este domingo que condena enérgicamente la represión y la violencia generadas por las fuerzas del Estado en Venezuela. Comillas, nos duele profundamente la situación que vive el pueblo venezolano sumido en la desesperanza y en el pesimismo frente al futuro de su nación, cierra comillas. Para José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, Santos acertó con su decisión, pues no se puede aceptar lo que está pasando en Venezuela. Vendrá un deterioro más profundo de las relaciones y los colombianos tenemos que dar la mano, sobre todo con la migración, dijo. Para la internacionalista Laura Gil, la relación queda súper enredada y lo importante es que Colombia no asuma posiciones sola, sino que lo haga con acompañamiento internacional, como de acuerdo con el canciller Julio Londoño, o ex canciller Julio Londoño. A Colombia no le queda otro camino que pasar objetivamente la situación, porque ese es un vecino que históricamente ha estado afectado por gobiernos de facto. Comillas, creo que es muy difícil ir más allá de la cantidad de improperios que han expresado contra Colombia, cierra comillas, señaló. Perú convoca a cancilleres de 11 países para evaluar la crisis en Venezuela. En vista de la situación creada en Venezuela hoy por las elecciones para conformar una asamblea constituyente y su impacto sobre el orden democrático en ese país, el Perú ha invitado a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en la sede de la Cancillería en Lima, indicó un comunicado de prensa. En dicha cita, a realizarse el martes 8 de agosto, los ministros evaluarán la situación en Venezuela. Comillas, está prevista la asistencia, entre otros, de los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay, precisó el comunicado. El Ministerio Público de Venezuela confirmó la muerte de 10 personas ocurridas durante las protestas contra la elección de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro para cambiar la Carta Magna. Además, reportó que la cifra de personas detenidas asciende a 19 por delitos electorales y 39 por manifestaciones, para un total de 58. Horas antes, el gobierno del Perú informó de que no reconoce los resultados de la ilegítima elección realizada para conformar una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Comillas, esta elección viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo representado en la Asamblea Nacional, cierra comillas, expresó el comunicado oficial de la Cancillería. La elección promovida por Maduro también vulnera el principio de universalidad del sufragio y profundiza la fractura de la nación venezolana, rompiendo el orden democrático en ese país, añadió. El gobierno del Perú condenó la represión violenta que hasta el momento ha causado más de un centenar de muertos y exhortó al gobierno venezolano a garantizar la pronta instalación de un auténtico diálogo nacional que permita restaurar el orden democrático. El viernes pasado, durante su mensaje a la nación, al cumplir un año en el gobierno, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ratificó el esfuerzo de su gobierno para defender la democracia e impedir que prosiga la descomposición de la institucionalidad en Venezuela. Comillas, la defensa de la democracia es un principio de mi gobierno. Estamos comprometidos con los esfuerzos regionales para impedir que prosiga la descomposición de la institucionalidad en Venezuela, cierra comillas, señaló Kuczynski. El mandatario añadió que su gobierno busca contribuir a resolver la crisis humanitaria que vive Venezuela, por lo que anunció que se ampliará la vigencia del permiso temporal de residencia que otorga Perú a los hermanos venezolanos. Perú y Venezuela mantienen una tirante relación desde que Kuczynski asumió sus funciones en 2016 y solicitó crear una liga de países amigos para atender la crisis venezolana y promover una transición democrática. Desmontan vallas con publicidad política de Humberto de la Calle instaladas en Cali. Las autoridades en Cali adelantaron un operativo para desmontar 11 vallas con publicidad política que fueron instaladas en diferentes puentes peatonales de Cali por vías de alto flujo vehicular como la autopista suroriental y la avenida Simón Bolívar. Las vallas estaban marcadas con el logo del Partido Liberal y hacían propaganda política al que se perfila como candidato presidencial Humberto de la Calle, quien estuvo en un evento masivo en la Plaza de Toros de la capital del Valle el pasado fin de semana. Samir Jalil, subsecretario de Inspección,
Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, aseguró que este tipo de publicidad no está permitida y que los responsables de su instalación podrían tener multas que van desde 1 hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Comillas, se hizo desmonte de 11 pasacalles y reglamentarios que no tenían ningún permiso por parte de la administración municipal y con una clara incidencia política. Eso no está permitido, todavía no estamos en esos procesos electorales y la alcaldía tiene claro que lo que son pasacalles y pendones no se van a permitir, cierra comillas, señaló Jalil. Los operativos para buscar más pasacalles en Cali continuarán en el transcurso de la semana. Muchísima atención. Condenan a 7 años de prisión al empresario Enrique Gisais por Odebrecht. El juzgado séptimo especializado de Bogotá condenó a 7 años de prisión al empresario Enrique Gisais Mansur por su responsabilidad en el caso Odebrecht. El representante de la firma Lurion Trading Inc. aceptó en la audiencia de imputación de cargos su participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Gisais Mansur prestó sus cuentas bancarias para que ingresaran al país los $6,5 millones girados por Odebrecht para garantizar la entrega del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2. Este dinero fue recogido por el entonces director del Instituto Nacional de Concesiones INCO y el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales. La investigación sostiene que el empresario tuvo conocimiento claro sobre la ilegalidad de su conducta al momento de avalar los movimientos en sus cuentas. Las acciones tenían como único objetivo darle apariencia de legalidad a los sobornos enviados por Odebrecht y no despertar sospechas de las autoridades colombianas. Para el despacho judicial, el procesado incurrió en un ocultamiento del dinero mediante maniobras engañosas ante la banca financiera. Comillas, además de saber de la naturaleza ilícita, había sido informado por los ciudadanos brasileños en su momento, hechos que se probó con las entrevistas rendidas por los ciudadanos brasileños, cierra comillas. El empresario, quien se encuentra desde el pasado mes de marzo privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, se convierte en el primer condenado en Colombia por el denominado escándalo de Odebrecht. El ahora condenado deberá pagar además una multa de 14.900 salarios mínimos legales vigentes. El próximo 18 de agosto se conocerá el monto de la condena contra el viceministro de Transporte Gabriel García Morales. Según la investigación de la Fiscalía General, Enrique Gisais Mansur junto a su hermano Eduardo se reunieron con el entonces viceministro de Transporte Gabriel García Morales. En dicho encuentro se le puso de presente la necesidad de ingresar altas sumas de dinero a Colombia sin levantar sospecha alguna por parte de las autoridades nacionales e internacionales. García Morales les aseguró que tenía conocimiento sobre sus capacidades para llevar a cabo el movimiento bancario. La investigación determinó que se conformó una división de funciones entre los dos únicos accionistas de la empresa, es decir, los hermanos Gisais Mansur, quienes cobraron $750,000 para realizar estas actividades con el único fin de darle apariencia de legalidad a la entrada y salida de dineros por parte de la cuenta que conformaron y así no prender las alarmas en las autoridades colombianas. Los empresarios abrieron la cuenta número AD 64 000 60 000 82 11 242 16 38 en la banca privada de Andorra, en la cual, según relata el mismo Gisais Mansur, ingresan 6 consignaciones durante el año 2010 por un valor total de $6,5 millones procedentes de Odebrecht, con el fin de pagar las comisiones a funcionarios de Colombia y así garantizar la entrega de los contratos. Comillas, el 2 de marzo de 2010 se hace el primer abono por $2 millones, el 8 de marzo de 2010 un segundo abono por $15 millones, el 27 de abril de 2010 un tercer abono por $2.500, el 7 de julio de 2010 un cuarto abono por $685,000 y el 16 de junio un quinto abono por $684,000, el 3 de septiembre un sexto abono por $130,000, siendo un total $6,5 millones, cierra comillas, explicó.
Comillas, Gabriel Ignacio García Morales, ex cartagenero de nacimiento, conocía ampliamente a los empresarios que podían cumplir con los requerimientos de los funcionarios de las empresas brasileñas y ubicó a los hermanos Enrique, José y Eduardo Asad Gisay Mansur, a quienes conocía de vieja data como compañeros de estudio y luego en el campo empresarial con quienes sostuvo negocios. Enterados del asunto deciden participar en el mismo de manera particular. Acá dijo el indiciado, la investigación determinó que en estas operaciones comerciales se presentó un desvanecimiento del dinero que estaba en la cuenta. Comillas, previas instrucciones impartidas por el señor Gabriel García Morales, procedió a realizar distintas consignaciones a nombre de terceros y empresas previamente establecidas para tal finalidad, presentando extractos de cuentas y correos electrónicos que indicaban cómo debían hacerse esos movimientos. Y es que el entonces viceministro de Transporte fue clave para la entrega de los dineros entregados por Odebrecht. Enrique José Gisay Mansur tuvo total libertad, además de entregar otros apartes del dinero que se encontraban en la cuenta de Andorra, lo que representó una pérdida del capital. Comillas, a la actualidad el destino aproximado de 2 millones de dólares es incierto, cierra comillas, según la nota o lo anota él mismo, haciendo referencia al interrogatorio del ahora procesado. 1 millón de dólares fueron invertidos en la bolsa, donde se perdieron, y otro millón fueron usados para gastos varios. Hasta la fecha no se sabe en qué fueron utilizados. La Fiscalía General sostuvo que los hermanos Gisay Mansur contactaron a otra persona con el fin de mover el dinero. Se crearon 3 cuentas en Miami y en Estados Unidos para realizar una triangulación que no levantara ningún tipo de sospechas. Para esto contaron con asesoría de expertos en el tema, aprovechando que Panamá y Andorra eran paraísos fiscales. Comillas, el aquí indiciado no solo abrió cuentas para recibir dinero producido de actividades ilícitas consumadas por el viceministro García Morales, sino que más allá de todo esto adelantó los trámites y despilfarró la misma sin que hasta la fecha se haya podido rastrear los dineros. En este caso me refiero a las últimas transacciones de las que no se tiene sustento, cierra comillas, precisó la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.